Ok, soy Alejandro Vilar del grupo 5 y les voy a presentar el punto uno de la tarea 4.2 del curso de termodinámica en el semestre 2021-1. Enunciado. Halla la relación entre el volumen y temperatura de un fluido Van der Waals ideal en una expansión adiabática cuasi estática. En una expansión isentrópica se cumple dQ es igual a TdS es igual a cero o entropía constante. Explicación conceptual. Muy bien. Vamos al lío entonces. El ejercicio nos está pidiendo encontrar una relación entre las variables de volumen y temperatura para un fluido Van der Waals que se expande, un fluido Van der Waals ideal que se expande de forma diabática, ¿cierto? Además, en una expansión isentrópica se cumple la relación de que el diferencial del calor, que es igual a temperatura por el diferencial de entropía, nos va a dar igual a cero, ¿de acuerdo? De manera equivalente, podemos decir que la entropía se mantiene constante, dígase un proceso isoentrópico, ¿de acuerdo? Por eso es que ds es igual a cero, porque no hay cambio en la entropía. Ahora, debemos realizar este análisis sobre un fluido ideal Van der Waals. Esto quiere decir que las ecuaciones de estado que conocemos del gas ideal no son aplicables para realizar este análisis. Pero, afortunadamente, tenemos las ecuaciones de estado del fluido Van der Waals ideal, que son 1 y 2, ¿de acuerdo? 1 sobre T es igual a CR sobre U más A sobre V. Y la segunda es P sobre T es igual a R sobre V menos B, todo eso, menos A sobre V cuadrado, y ese factor por 1 sobre T. ¿De acuerdo? Vamos a poder encontrar la relación entre estas dos variables de interés, pues podemos considerar que hacer el proceso adiabático vamos a poder utilizar el diferencial de entropía de manera relativamente simple para relacionar nuestras variables, ¿de acuerdo? Hay algo importante a mencionar y es que las ecuaciones de estado y la función fundamental del fluido Van der Waals ideal poseen ciertos ajustes matemáticos que tienen en cuenta la energía y la interacción entre las moléculas que componen el fluido, ¿de acuerdo? Estos factores son A y B, ¿de acuerdo? Esto acerca la descripción matemática, la aterriza un poco más sobre la realidad, pero en sentido estricto, eh, la función fundamental del gas Van der Waals no es válida a temperaturas muy bajas. Y además, el fluido Van der Waals ideal es inestable en ciertas regiones de temperatura y presión y se separa de manera espontánea en dos fases, en líquida y gaseosa. Esto es sumamente importante y tiene incidencia muy fuerte dentro de lo que es la física. Entonces, pues es muy útil desarrollar este ejercicio para tener un concepto claro de cómo se relacionan estas variables. Entonces vamos a ver el desarrollo matemático, ¿de acuerdo? Ahora, para reforzar un poco el desarrollo conceptual, vamos a relacionar cosas. Nosotros conocemos del curso la relación que cumple la energía interna de un sistema con el calor y el trabajo mecánico, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación 3 nos está diciendo esa relación, nos está describiendo cómo se relaciona la energía interna con el calor y el trabajo mecánico que ya está expresado ahí como PdV para un sistema dado, ¿de acuerdo? Debido a que el proceso del sistema es adiabático, entonces nosotros sabemos que dQ es igual a cero. Entonces podemos hacer esa igualación, podemos simplificar la expresión para que sea du es igual a menos PdV. Y además podemos extender este análisis para una mol de fluido ideal de Van der Waals o una mol de fluido, realmente una mol, lo que quieran. Y eso nos va a dar que du minúscula es igual a menos P dV minúscula, ¿de acuerdo? Estos son cantidades molares, energía interna molar y volumen molar, como lo sabemos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos ahora a resolver la ecuación 1, que en caso de que no la recuerden, es 1 sobre T es igual a CR sobre U más A sobre V, ¿de acuerdo? Y vamos a resolver la energía para esta ecuación, ¿de acuerdo? Este es el primer paso que damos para poder utilizar el diferencial de entropía a nuestro favor para encontrar la relación entre las variables. Entonces, resolviendo para la energía dicha ecuación, nos da que la energía molar es igual a CRT menos A sobre V, ¿de acuerdo? Ahora, esta función es de dos variables, la energía
interna del sistema está en función de dos variables. ¿De cuáles? De temperatura y volumen. Vamos bien, porque esas son las que queremos relacionar. Entonces vamos a sacarle el diferencial total. Para ello, tenemos que diferenciar con respecto a cada una de las variables. Entonces vamos a hacer la derivada parcial de u con respecto a t, manteniendo volumen constante por dt, más la derivada parcial de u con respecto a b, manteniendo t constante, de b. Después de la diferenciación, eso nos da cr de t más a sobre v cuadrado por db. ¿De acuerdo? Nuestra ecuación 7. Ahora, ¿en dónde vamos a utilizar la ecuación 7? Pues recordemos que dijimos que podríamos utilizar el diferencial de entropía de manera relativamente sencilla para hallar la relación entre nuestras variables. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos además que el diferencial de entropía va a ser igual a cero porque es un proceso adiabático y nos dijeron que es isoentrópico. Entonces, esto quiere decir que la entropía no cambia y entonces el ds va a ser igual a cero. Entonces, para un mol de fluido vamos a tener la relación de que ds es igual a 1 sobre t por du más p sobre t por db y todo eso igual a cero. Recordemos, es un proceso isoentrópico. Ahora, sustituyendo en la ecuación 8 nuestros resultados de la ecuación 7, ¿de acuerdo? De nuestra diferenciación de la energía interna del sistema. Y además, la ecuación que nos describe P sobre T, ¿de acuerdo? La 2. Entonces, vamos a sacar la ecuación 9, ¿de acuerdo? ¿Por qué es conveniente esto? Fíjense que la ecuación 2, que es P sobre T, podríamos haberla desarrollado aún más como se realizó en clase, una vez encontramos 1 sobre T. Sin embargo, esto no es lo que queremos. Nosotros queremos relacionar las variables que tenemos ahí, la temperatura y el volumen. Fíjense que vamos muy bien porque toda la ecuación, todo el diferencial de entropía, nos queda en términos de temperatura, volumen y constantes. Entonces vamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, después de distribuir el 1 sobre t en el primer factor y el db en el segundo factor, nos damos cuenta de que hay una cancelación y entonces el diferencial de entropía molar final nos queda que es igual a Cr por dt sobre t más R sobre V menos B por dB y todo eso igual a cero. Fíjense que ahora podemos hacer separación de variables. Podemos pasar a la derecha alguno de los dos términos, de manera que nos quede todo en términos de una variable a la izquierda y todo en términos de una variable a la derecha, dándonos así la ecuación 10. ¿De acuerdo? Entonces, hemos llegado a una ecuación diferencial de primer orden en la que pudo realizarse separación de variables. Para encontrar entonces la relación entre temperatura y volumen, sin los diferenciales, requerimos solamente de integrar esas dos expresiones y organizar algebraicamente para hallar la relación. Entonces, al integrar, nos va a dar del lado izquierdo Cr logaritmo natural de la temperatura más una constante asociada a la integración de la temperatura es igual a menos R logaritmo natural de V menos B más una constante asociada al volumen. ¿De acuerdo? Ahora podemos mover todas las constantes a un lado y mover todas nuestras variables al otro. ¿De acuerdo? Finalmente, podemos sacar exponencial en ambos lados de la ecuación para obtener temperatura y volumen en términos ya sin logaritmos. Y llegamos a que la temperatura a la Cr por el volumen menos B a la R es igual a la exponencial de una constante. Y eso a la larga es una constante también. Y esta va a ser la constante asociada a temperatura y volumen. Así hemos determinado la relación entre temperatura y volumen para un fluido ideal Van der Waals.